La propuesta económica cardenista fue una de las administraciones más prósperas en cuanto al desarrollo de las instituciones mexicanas. Fue un sistema de protección social que buscaba garantizar a los ciudadanos el acceso a la educación y salud, entre otros aspectos. El impacto de la crisis del 29 en México afectó a la economía mexicana, que aún no se recuperaba de las consecuencias de la revolución, ha llegado también por la caída de la bolsa bursátil mundial. Interrumpe aún más la recuperación económica, profundizándonos en un periodo de depresión con una caída económica jamás imaginada. Esta depresión afectó a la nación mexicana en tres puntos esenciales. Número uno, al disminuir la demanda y precios del sector exportador como consecuencia de la caída del ingreso en los Estados Unidos y en los demás países con los que México comercializaban, afectando la demanda de productos en el sector exportador de México en forma directa. En el segundo, el deterioro de la balanza comercial y de servicios, impactando el nivel de reservas internacionales dentro y fuera del Banco de México, al mismo tiempo que aumentaba la exportación del oro, lo que disminuyó la oferta monetaria con la consecuente recesión económica, la cual afectó gravemente la base monetaria, lo que redujo la cantidad de dinero en circulación. En tercer lugar, la caída de las exportaciones y de la actividad económica en general redujo el nivel de ingresos fiscales y, por tanto, también el gasto económico, pues no había posibilidades reales de financiar un déficit, aun cuando ello hubiera sido deseado por las autoridades. Dado que los impuestos al comercio exterior eran una parte importante de los ingresos gubernamentales, la caída del comercio redujo los ingresos. Así, las autoridades decidieron reducir los gastos para impedir un déficit presupuestal que el país no podía financiar. El gobierno, para tratar de reforzar los ingresos, debía apoyar también la producción y el dinamismo económico, en donde debería reducir la tasa impositiva sobre el petróleo y promover la explotación de las minas. Pero eso se vio obstruido por la larga prolongación de la depresión, llevándolo a aumentar los impuestos y reducir el gasto para tratar de evitar un déficit en las finanzas públicas. Pero esto no fue posible mantener el gasto público como se esperaba, así que el gobierno tuvo que tomar medidas drásticas para balancear el presupuesto, lo cual llevó al despido de empleados públicos, reducción de salarios y el aumento de impuestos en productos textiles, lana, cerveza, azúcar, tabaco, cerillos y la electricidad. Asimismo, en el aspecto social, el gobierno se vio obligado a reducir salarios. Para la recuperación económica, el gobierno mexicano tuvo que poner a prueba la circulación de billetes que, a pesar de la desconfianza que generaba en ese entonces, sirvió para la expansión de la base monetaria. También la devaluación del peso fue uno de los principales contribuyentes para la recuperación del valor de las exportaciones, que se abarataron hacia el exterior. Al contrario, las importaciones se volvieron más caras en el mercado interno, lo que ayudó que los productos fueran tan caros que se sustituyeran por otros productos en el país. En el ámbito del comercio exterior, México tenía una posición privilegiada, pues su base exportadora estaba diversificada, lo que permitió acelerar la recuperación económica. El sector agrícola creció un 1.6% al año en promedio, mientras que los intercambios internos aumentaron 73.1% durante la década de los 30. El sector industrial creció 6.1% en promedio entre 1932 y 1940, contribuyendo con un 38% al crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto se debió a un alza de las inversiones tanto privadas como públicas y a la sustitución de importaciones que la misma depresión obligó. Los gobiernos emanados de la revolución decidieron apostarle al transporte carretero como el porfiriato había apostado a los ferrocarriles con anterioridad. La recuperación económica mexicana coincidió con la administración de Lázaro Cárdenas. eh, entonces es aquí en donde el cardenismo, cuando podemos hablar de un movimiento sindical, el gobierno tomó las banderas sociales de los gobiernos sectoriales como los obreros, los campesinos o los trabajadores urbanos. Esto no quiere decir que no se haría cargo de las necesidades sociales generales, más bien se haría cargo de los reclamos de sectores específicos.
cooptando por los sindicatos y las organizaciones de estos grupos. México en el discurso toman una postura que buscaba ser alternativa a la adoptada por su vecino poderoso. México, con el fin de conservar cierta dignidad y libertad política ante Estados Unidos, se inclina hacia una política de corte socialista y adopta el modelo de planeación centralizada diseñando un plan sexenal. En este plan sexenal se decía que el problema central era el de la distribución de la tierra y la explotación de la misma, por lo que el gobierno se aboca al desarrollo de la agricultura y dio un impulso a la reforma agraria que buscaba la ampliación de la capacidad productiva, no solo a aprovechar la ya instalada. El periodo cardenista se puede dividir en dos periodos principales. El primero, que va de 1934 a 1936, es la fase de recuperación, en donde la economía experimenta un auge y se da un superávit. En la segunda, de 1934 a 1940, se entró en una fase de recesión y de políticas contracíclicas, debido en lo exterior por la entrada en recesión de los Estados Unidos y el retiro de depósitos de las empresas petroleras como elementos de presión. Ante las consecuencias de la expropiación petrolera, el gobierno decidió una serie de medidas tales como la libre flotación del peso, el sobregiro del Banco de México en 90 millones de pesos y ampliar la base monetaria con su política sobre los billetes emitidos, aumentando así la cantidad de dinero circulante. A esto atribuyéndole la política social y el acercamiento que el cardenismo tuvo con los sectores sociales. En general, podemos decir que la política económica cardenista se basa en lo establecido en el plan sexenal, cuyo objetivo era el desarrollo interno, superando la situación de la crisis emanada de la Gran Depresión y apoyando sectores específicos como el social.